Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos hoy en la presentación del Mapa de la Inocencia. Gracias especialmente a Librería Bravo, que Librería Bravo no es solo una librería, es un lugar de encuentro, es un lugar de conversación y de resistencia cultural en Fuenlabrada. Presentar un libro en una librería independiente de estas características tiene algo profundamente simbólico. Joder, qué casualidad. Aquí los libros no son un producto rápido, sino una experiencia que se recomienda, se comenta y se comparte. Y eso conecta de manera directa con el espíritu de esta novela. Para mí, además, este espacio tiene una carga bastante personal porque yo soy de Fuenlabrada. Yo he crecido en barrios como los que aparecen en la novela, he caminado por calles parecidas, he vivido amistades parecidas y he aprendido a mirar el mundo desde lugares muy similares a los que habitan los personajes que ha creado aquí José Carlos. Por eso cuando me pidió que le acompañara hoy, sí que me lo pidió la anterior, pero la anterior no pude venir, supe que no iba a ser una presentación cualquiera. Este libro no se presenta, este libro se comparte. Hacerlo aquí rodeado de libros y de gente que ama la lectura tiene todo el sentido del mundo. Este libro no habla solo de un lugar, tampoco habla de una época concreta, habla de algo que todos hemos tenido alguna vez y que sin darnos cuenta vamos perdiendo, nuestra inocencia. Para mí presentar este libro no es solo hablar de una novela que me ha gustado, sino que es hablar de un lugar emocional que lo conozco como propio. Así que empezamos a hablar de José Carlos, que no es solo hablar de su trayectoria, que todos la conocemos, sino de su forma de estar en este mundo. Creo que escribe desde la honestidad, que no escribe para impresionar ni para demostrar nada, escribe para contar verdades, para comprender emociones y para dar forma a experiencias que muchas veces no sabemos cómo nombrar. En el Mapa de la Inocencia encontramos a un autor que conoce muy bien los silencios, los miedos, las emociones de la adolescencia, pero que los mira desde la madurez sin nostalgia impostada y sin idealizar el pasado. Más allá de títulos o currículos, lo importante va a ser su mirada. Una mirada atenta, observadora, que sabe que la literatura no siempre está en lo que se dice, sino en lo que sugiere. José Carlos escribe para entender, no para explicar, y esa actitud atraviesa toda la novela. Si quieres empezamos con el título y su significado. La verdad es que después de la intro me va a costar porque casi lo haces tú mejor que yo. Muchas gracias, lo primero, ¿no? por tus palabras, muchas gracias por acompañarme, por estar aquí, muchas gracias a todos y a todas por venir a Bravo, que es una referencia, como dices, me ha encantado lo de la resistencia cultural en Fuenlabrada. Sí. Es verdad, al final eso es una resistencia cultural en una ciudad que para nosotros es Fuenla, somos de Fuenla, somos de aquí, y nuestro barrio, porque somos de aquí, y en mi caso mi librería, porque era donde yo venía y donde, bueno, pues tengo muchos recuerdos y obviamente pues también, como no puede ser de otra forma, aparece en esta novela. Me preguntabas, ¿por qué el Mapa de la Inocencia? ¿No? ¿Por qué el título? Sí, para mí creo que es una paradoja bonita. ¿Cómo cartografías algo tan frágil, tan intangible como es la inocencia? Claro, la idea... Bueno, te cuento una anécdota. El Mapa de la Inocencia no se iba a llamar de primeras el Mapa de la Inocencia, tenía otro título, pero como casi siempre cuando escribimos, ¿no? Y luego lo pones en conocimiento de los editores, las editoras y demás, pues al final te acaban haciendo propuestas y cosas o diciéndote, pues esto no es como muy... No habla realmente de lo que cuenta la novela, tenemos que buscar otro punto, ¿no? Y tenía mucha referencia además también, precisamente con otro tema que a lo mejor luego más adelante tocamos, ¿no? Que tenía que ver con la nostalgia. Y esta novela no quería basarse única y exclusivamente en lo que tenía que ver con la nostalgia o de hacerlo de forma transversal, porque no habla de la nostalgia, sino que, bueno, forma parte... Yo soy de los que piensan que todo tiempo pasado fue anterior, no mejor. Entonces, bueno, venimos de donde venimos, yo mi adolescencia, mi infancia no la cambio por nada del mundo, me lo pasé fantásticamente bien y mejor porque no me dejaron, si no me lo hubiera pasado mucho mejor, y la viví en esos 90, ¿no? Entonces, mirar el pasado con esos ojos para poder aprender en el futuro, yo creo que es una manera también interesante de cartografiar ese punto, ¿no? Que decías de la inocencia. Sí. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que no se puede. Bueno. Yo creo que no se puede, pero hay una serie de ítems, ¿no? O hay una serie de puntos que nos pueden servir también para ir avanzando en ese mapa que es la vida. Al final. Sí, porque realmente no estamos hablando de un mapa cartográfico como de barrios, sí que es verdad que es Fuenlabrada, Librería Bravo, Vogue, Alien, pero es más un mapa de emociones, lo que tú hablabas, un mapa de emociones, de recuerdos y sobre todo preguntas.
O sea, yo en los 90 también tenía 15 años y la verdad es eso, es preguntarnos qué queda de nosotros cuando dejamos de ser quien éramos para convertirnos en los adultos que realmente somos, pero no mirado de una manera nostálgica de decir qué buenos tiempos, quiero volver a mis 15, sino decir, jo, qué buenos tiempos fueron los 15. Y el contexto, sí que hemos hablado que se sitúa en un barrio obrero como Fuenlabrada, pero puede ser Leganés, puede ser Getafe, puede ser cualquiera de los que nosotros crecimos. Y yo creo que no es un contexto decorativo, que forma también parte de la estructura de la novela, porque en los barrios la vida era nada que ver como ahora, sino que la vida era se hacía hacia afuera, es decir, bajabas a la calle, bajabas a la plaza, sabías dónde estaban tus amigos, dónde quedabas, podías volver a empezar. Creo que no es una novela de muchos giros, de muchos aspavientos narrativos, sino que es de momentos. Sí. ¿Cómo has llegado a ese punto? ¿Cómo has conseguido que la novela no juzgue, sino que narre? O sea, no creo que es una novela que... No es un libro que juzga, sino que acompaña. No, yo creo que a lo largo de mi literatura, yo creo que huyo precisamente de esa premisa, ¿no? Yo no creo que sea nadie y que ninguno de nosotros seamos nadie para juzgar a nadie y para juzgar nada, ¿no? Tenemos opinión, pero lo interesante además, o lo que me apetecía de alguna manera también un poco explorar en este caso concreto, era precisamente esa visión desde un punto de vista más adulto, ¿no? Y como de alguna forma me había servido a mí, en mi día a día, en mi hoy, mi adolescencia, todo aquello que yo viví, todo aquello que experimenté, todo aquello que de alguna manera conforma el hombre que soy hoy en día, ¿no? Entonces juzgarlo y lo que decíamos, ¿no? Yo creo que es complejo juzgar el pasado con los ojos del presente. Aparte de ser muy ventajista, ¿no? Porque claro, sabes cosas que entonces no sabías y todo es facilísimo, ¿no? Pero me parece prepotente, ¿no? Entonces yo no quería caer en eso, sino todo lo contrario. Yo quería dar esa visión, acompañar desde la emoción, o sea, es decir, desde las sensaciones, desde lo que yo creo que es transversal a la adolescencia. Todos los que estamos aquí, todos los que están fuera, que se han perdido la oportunidad de estar con nosotros, y todos los que habitamos este planeta, pues todos tenemos adolescencia, hemos atravesado una adolescencia y seguramente que todos hayamos vivido situaciones parecidas a las que se narran en la novela, todas situaciones que viven Abel, Nacho, Javi, todos los personajes que vehiculan de alguna forma la novela. El cómo es lo que nos diferencia, pero el qué probablemente sea muy parecido, ¿no? Entonces, lo que me apetecía fundamentalmente explorar en este caso es, y al mismo tiempo además también entender, como padre de adolescentes, es, en ese momento también, a lo mejor desde otro punto de vista, es ese qué hacia dónde nos lleva, ¿no? Y en una etapa completamente diferente, decías. Puede ser un barrio de Fuenlabrada, puede ser un barrio de Getafe, pues, obviamente, ¿no? Todos en la Costa Marrón, ¿no? Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, pues somos todos, creo que muy parecidos, todos obviamente partimos o venimos de situaciones muy parecidas, ¿no? Hijos de migrantes, casi todos, ciudades dormitorio, ciudades metropolitanas del sur, dificultades, probablemente en los 90 empezando a despegar, 14 años después de que hubiésemos puesto esta democracia en marcha y bueno, pues situaciones muy parejas a día de hoy, problemas parecidos. Entonces me apetecía explorar esas emociones desde ese punto de vista sin caer en el juicio y sin decir, entonces estábamos fenomenal y ahora estáis todos fatal, ¿sabes? O sea, pues no. Entonces lo vivíamos de una manera, ¿no? Antes lo comentábamos, ¿no? Antes de empezar esta presentación, ¿no? Y decíamos, no teníamos relojes, no teníamos móviles. Quedábamos en la cabina de la esquina de la plaza a tal hora. Y todos estábamos a esa hora. Y el que no estaba, sabía dónde encontrarte, porque todos sabíamos dónde ir a buscar o dónde parábamos. Anda, y te encontrabas, ¿no? Es decir, y hoy en día parece como que si no estás con el móvil no tal, pero no es una cuestión de juzgarlo, es una cuestión de que es una realidad completamente diferente, una forma de relacionarse completamente diferente. Entonces, ¿qué sentido tiene entrar a juzgarlo? Probablemente nuestros padres entonces, que lo hacían, pues nos juzgaban, ¿sabes? Nos decían, en mi época, ya, en tu sí, época, en tu época, la tuya. Efectivamente. No es la tuya ya, es la mía, ¿sabes? Pero sí que es verdad que el desarrollo de los ejes temáticos son temas totalmente universales. O sea, ya no solo la inocencia, sino la amistad como primer refugio. Y aquí si quieres luego vamos
ahondando independientemente, la familia, con su presencia, su ausencia, la herencia emocional, el despertar emocional y el primer amor, el silencio, lo no dicho, pérdida de la inocencia, la memoria, el tiempo y el barrio. No sé, creo que son temas universales que los has sabido desarrollar de una manera independiente bastante clara. Que no sé, la amistad no es un adorno. O sea, No. hacíamos la comparación quizás con Stranger Things, que ahora está tanto de moda y demás, sino que la amistad es el primer lugar seguro después de tus padres, y en la adolescencia es justo, o sea, tus padres pasan de ser las personas a las que más admiras, tus héroes, a ser el enemigo. O sea, la adolescencia es el enemigo, y quien realmente empieza a ser tu familia son tus amistades, y aquí la amistad, sin decirlo como tal, los silencios se ve quién es más amigo, quién es menos amigo. Entonces, bueno, pues me gustaría que desarrolláramos un poquito los ejes. Pues, a ver, sí, yo creo que estás muy en lo cierto, ¿no? Al final, la amistad, o sea, las amistades es la familia que eliges, ¿no? Entonces, al final, pues tu familia obviamente es tu referente hasta que empiezas un poco a perder esa inocencia, ¿no? Precisamente yo creo que eso un poco son los contrastes, y la inocencia vehicula precisamente ese paso de la familia en amistad, pero luego siempre acabas volviendo, ¿no? Yo, para mí mi familia es muy importante a todos los niveles, obviamente, como para cada uno la nuestra, supongo, ¿no? Los referentes siguen siendo, y para mí mis referentes importantes siguen siendo mis padres, ¿no? Pero hay siempre un punto de inicio, cuando eres niño, cuando estás en esa infancia, y cuando realmente luego encuentras ese grupo de amigos donde te separas un poco de tus padres, ¿no? De decir, mira, que ya no me cuentes rollos, ¿sabes? Y empiezas un poco a tener esos conflictos con ellos, porque claro, está tu grupo de iguales que te dice, bueno, no es que te diga, sino que simplemente encuentras que tienen los mismos problemas que puedas tener tú en ese momento, y ese punto de rebeldía donde estás intentando encontrarte tú a ti mismo, y tus padres están intentando decir, no, que yo ya he pasado por eso, que es lógico porque somos padres y estás intentando que no te metas en ese charco donde yo me metí, que realmente lo que tienes que hacer es meterte, ¿no? Y tienes que aprender. Pero luego siempre acabas volviendo, ¿no? O sea, tienes ese periodo de laguna donde desapareces de tus padres y luego vuelves otra vez a recuperarte con tus padres, que no se lo dices porque ahí están los silencios, pero dices, ¿cómo te entiendo, papá? ¿Sabes? En este momento, cuando estoy yo ahora pasando las putas, ¿sabes? Con los míos, dices, ¿cómo te entiendo? Qué mal lo tuviste que pasar. Pero vamos a dejarnos un poco de 20 años más tarde. De nuestra experiencia personal. Sí. Vamos a centrarnos en las familias del libro. Bueno, la familia Label. Al final tiene mucho que ver, yo creo, ¿no? Yo creo que son esas experiencias. Yo creo que al final es así. Yo creo que en la novela se narran y se cuentan además las distintas problemáticas de las distintas familias, ¿no? Obviamente, o sea, lo decimos muchas veces, no es mi familia, ¿no? Son las distintas familias, las distintas formas en las que yo creo que podíamos encajar cada uno de nosotros en ese momento, y que son referentes para el desarrollo posterior, ¿no? Obviamente ni la familia de Abel no tiene nada que ver con la familia de Javi, la familia de Javi no tiene nada que ver con la familia de Nacho, y para mí siempre en mi literatura los motivos son muy importantes, es decir, los personajes no actúan porque sí, actúan porque tienen motivos para actuar y para ser como son. Yo creo que es muy importante además también el hecho de que las respuestas tengan un porqué en cada una de las novelas, ¿no? Y al final la novela, en este caso para mí mis novelas, responden a preguntas, ¿no? Las preguntas que yo me hago. Y es lo que quiero que hagan los personajes, ¿no? Que se plantean esas preguntas y trasladarlo. La familia de Nacho, o sea, ¿por qué Javi de alguna manera es como es? ¿Por qué tiene ese punto de agresividad? ¿Por qué tiene ese punto de esa referencia con demasiada testosterona a lo mejor dentro del grupo de amigos y demás? Bueno, pues su situación familiar es complicada, Javi tiene un padre alcohólico, tiene un padre maltratador, bueno, pues que de alguna manera marca su personalidad, ¿no? Sí, pero lo que yo, por ejemplo, sí que he encontrado es que en esta novela los adultos hacen lo que pueden con lo que tienen. Sí. Es decir, no tiene nada que ver, y lo demuestras, es decir, consigues llegar a que te des cuenta de decir, sí, bueno, es que son las circunstancias que tienen, no hay más cáscaras. No juzga. O sea, efectivamente, volvemos a lo mismo, no juzga. O sea, ¿podría haberlo hecho mejor? Pues seguramente sí, pero es que lo decimos, ¿no? Muchas veces, Rosa, los niños no nacen con un manual bajo el brazo.
y nadie te enseña en este mundo a ser padre ni a ser madre. Entonces, hacer lo que puedes con lo que tienes. Es decir, vas aprendiendo sobre la marcha muchas veces a ir enfrentándote con situaciones que probablemente, porque volvemos otra vez a lo mismo, tú ya no eres adolescente. Está guay el hecho de intentar pensar, recordar cuando eras adolescente para tratar, intentar abordar esos problemas, pero no lo eres. Entonces tienes que intentar ponerte en situación. ¿Qué vas a hacer? De primera, repetir modelos. Totalmente. Porque aprendemos por imitación. Entonces, yo creo que lo defines muy bien, ¿no? ¿Qué pasa en la novela? Hacen lo que pueden con lo que tienen. ¿No? Y en esa época, en los 90, no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? No había nadie, eso es cierto, no había ningún padre darle un móvil a un niño en un sitio. Eso también es verdad, para que no digan coñazo. No, hoy en día sí. Entonces, yo agradezco mucho que no me dieran un móvil entonces, ¿sabes? Y poder estar a lo mejor en una mesa y estar hablando y participar en la conversación. Yo lo agradezco mucho. ¿Sabes? Hoy en día, no lo sé. Y el eje central, bueno, no el eje central, sino el amor. El primer amor. Esa pérdida de inocencia. Ese Abel enamorado, que se hace fuerte. Hubiera sido un cantante de bachata hoy en día. El primer amor en los 90, con 15 años. Sí, a tope. Hay todo pues, muy grandilocuente, ¿no? Como yo creo que es el amor adolescente, al final. Además, el primer amor, Abel está enamorado de una niña que entró en su clase en parvulitos. Parvulitos, porque no era antes educación infantil, eso era parvulitos. Entonces, ha pasado toda su infancia y hasta octavo de GB enamorado de Susana. Y enamorado en silencio de Susana. Que era como vivíamos entonces, además, el amor, en plan así. Fuerte, silencio. Falcon Crest. Sí. Bueno, pues llega un punto, yo creo que además me parecía muy interesante explorarlo, ¿no? Porque entonces, cuando terminábamos octavo de GB, para algunos era un drama, es decir, abandonabas el colegio para pasar al instituto. ¡Oh cielos! ¿Qué será eso? No, y aparte que dejabas a todos los compañeros que llevabas toda la vida porque te podías mandar a cualquier instituto. O sea... Un drama. Aquí teníamos, lo hablábamos el otro día, ¿no? Teníamos el Dionisio Guado de la Serna, que era el 2. El 2. Porque ahora lo llaman la Serna, pero era el 2. El 2, el 3, que era el Caro Baroja, que está aquí detrás, a donde hemos ido tú y yo, ¿vale? Y el 4, que no tenía ni nombre todavía. En los 90, cuando yo entré en el 90 justo, no, en el septiembre del 89, no había tercero ICOU. O sea, éramos primero de BUP y el año anterior era cuando se había abierto. Estaba primero de BUP y segundo de BUP. No teníamos compañeros en tercero de BUP ni compañeros en COU. Entonces, claro, era todo... Eso era un drama. Es decir, tú abandonabas la gente, o sea, las personas, tu grupo de iguales con el que habías estado desde los 3 años. Eso es. Y eras hiper mayor porque tenías 14. Habías sido de fin de curso. Habías sido de fin de curso y eras lo más de lo más. ¿Sabes? Volvías cargado de ensaimadas de Mallorca después de tu viaje de octavo y empezabas en el instituto después del verano. Después de las fiestas de Fuenlabrada. Efectivamente, después de la fiesta de Fuenlabrada. Y directamente, claro, te enfrentabas a oh cielos, lo desconocido, ¿no? A chicas muy mayores, a chicos muy mayores, a chicos que iban muchos de ellos además en moto al instituto, que decías tú, pues ¿esto qué es? Repetidores. Lo más repetidores, que encontrar un repetidor en EGB era como, bueno, apártate, pero ¿sabes? En el instituto ya pero en el instituto ya era la muerte, ostras. O sea, la muerte y destrucción, ¿sabes? O sea, eso era, Dios mío, ¿dónde me voy a meter? Entonces, para ver que tiene eso en la cabeza, que esos son sus motivos, como lo tienen todos sus compañeros, ¿no? Y de hecho, además, yo creo que se verbaliza también un poco en la novela. Oh cielo, probablemente no nos volvamos a ver en la vida, como si Fuenlabrada fuese tan grande. Sí. Pues tengo que decírselo, se me acaba el tiempo, tengo que decírselo porque ya no, si no se lo digo ahora, ya no se lo voy a volver otra vez a poder decir, voy a perder el amor de mi vida, ¿no? Y ahí es donde empieza el quebrantamiento. Sí, porque amar es exponerse. Efectivamente, ¿no? Y transformarse. O sea, es donde realmente te tienes que poner delante del espejo, que hasta ese momento no lo has hecho, ¿no? Para enfrentarte con miedos, para empezar a ver que te tiembla absolutamente todo cuando te tienes que poner delante de la persona amada, muy entrecomillado todo esto, y que no te salen las palabras, empiezas a sudar de manera espontánea sin saber entender muy bien por qué, el corazón lo tienes
que te palpita directamente en la boca, ¿sabes? Y el silencio posterior a una pregunta, Claro. que es eterno, para que luego digan no. Que Ahí, entonces ya que ahí es está. Cuando comprendes que el lo que peor tú del mundo. quieras no significa que te Que te tienen que quieran. querer. Efectivamente, ¿no? Y te tienes que exponer al rechazo. A ese rechazo. Pero bueno, yo creo que Abel además también en este caso vive muchas más cosas aparte de la exposición Sí. al rechazo, ¿no? O sea, es decir, vive cómo lo viven sus amigos, ¿no? Y tengo mi grupo de iguales que me van a ayudar a conseguir mi objetivo vital, ¿no? Que es el hecho de enamorar definitivamente a Susana, si no está enamorada de mí, poder salir con ella, poder besarla, ¿no? Porque eso va a ser el culmen de toda esta aventura. Pero también tengo enemigos, ¿no? Que me van de alguna manera a impedir o van a tratar de impedirme que yo consiga mi objetivo, que tampoco saben si es mi objetivo, aunque lo intuyen, pero van a hacer todo lo posible, obviamente, por fastidiarme la vida y por hacérmelo lo más complicado, ¿no? Sí, porque por esa ser es duros otra. conmigo. En los 90 no se hablaba de sentimientos. En los No, estaba 90 prohibido. no hablabas me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, quiero hacer, no quiero hacer. En los 90 no hablabas me hacen bullying. En los 90 llegabas al instituto y decías, bueno, en mi caso yo me metí en la biblioteca, vamos a intentar pasar desapercibida lo máximo posible para que no me atacaran. O sea, no es como era el bullying, que enseguida... Protocolo de bullying. En los 90 era... Te Te lo lo comías. comes. Sí, y al final, y de hecho, en algunas ocasiones además es el hecho de... lo decías o lo verbalizabas cuando ya te hacías muy fuerte o cuando ya no podías cuando ya no, absolutamente nada efectivamente. más. Y encima lo que te podías encontrar era, pero ¿cómo dejas que te peguen? ¿Sabes? Y dices tú, joder, encima, ¿sabes? O sea, bueno, era complicado, pero era el día a día. O sea, es decir, esto no es... ahora le ponemos a todo lo... A situaciones que siempre han pasado, me hace mucha gracia, vuelvo otra vez a decirlo, o sea, desde la observación, no desde una posición que quiera juzgar, ¿no? Pero a todo eso que siempre ha pasado le ponemos un nombre en inglés, le generamos un protocolo, está estupendo, ¿vale? Y ya hemos descubierto el mundo. No, o sea, eso ya existía de antes. Sí. O sea, los que hemos sufrido, los que lo hemos sufrido en carne propia, sabemos perfectamente de lo que hablamos. Y te sobreponías, sí, o no. Había casos en los que no, también pasaba. Entonces, me parece estupendo que ahora haya un protocolo, me parece estupendo que se hable de ello, todo de lo que no se habla no existe. Pasa lo mismo con las enfermedades mentales hoy en día, o sea, me parece fenomenal que se hable de ello, me parece fenomenal que se trate, pero no me parece estupendo que se vea como que es algo del siglo XXI, no lo es. Existía y nosotros teníamos ese hándicap que se silenciaba y se juzgaba. Es decir, lo sufres y encima eres tonto porque lo sufres. O tonta porque lo sufres. ¿Vale? Entonces era multiplicado por 2, exponencialmente era mucho peor. Entonces sobreponerse a eso, claro, si me traigo mucho más en el tiempo, pues mucho peor todavía. O sea, es decir, porque al final lo de los 90, vale, es el punto de partida, claro que sí. Pero al mismo tiempo, además, también era una situación, una circunstancia bastante compleja. Entonces, ¿cómo te sobrepones? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te enfrentas? No, con los sentimientos, que es lo que consigue Abel, hacerse fuerte ante su matón del instituto. Sí, al final te tienes que enfrentar, ¿no? Al final tienes que... De hecho, además, yo creo que incluso el hecho de que tenga un proceso de confrontación, de alguna manera, con respecto a su primer amor, ¿no? Yo creo que le da también un poco la fuerza para enfrentarse a su acosador, ¿no? El hecho de llegar y decir, pues si soy capaz de coger y de decirle a la chica que me gusta, de iniciar el rollo este de decirle a la chica que me gusta, pues, ¿cómo no voy a ser capaz de enfrentarme yo con el abusón este, ¿no? Como el mundo. Efectivamente. Claro, esto está fenomenal en el plano teórico. Pero cuando te tienes que enfrentar a la realidad, ¿no? Y te lo tienes delante y de repente se está pasando contigo, te hacen una emboscada, como pasa en la novela, con nocturnidad y alevosía, te esperan en una esquina y... ¿Qué pasaba? Sí. Y ves además hay un precipicio en forma de escalera diciendo, ostras, o sea, es que de aquí a que me tire hay 0,2 por las escaleras. Y te enfrentas, pues me pasa un poco como yo creo que reacciona al final Abel, ¿no? Como diciendo, cuando le dice, en ese caso, en esa escena, le dice Nacho,
¿qué has hecho, tío? Y dice, no tengo ni idea, vámonos de aquí, ¿sabes? O sea, como diciendo, tira, porque como tenga que repetirlo, no soy capaz, ¿no? Bien, no sé, ¿quieres comentar algo más de los ejes o directamente paso a preguntarte? Lo que me quieras tú preguntar, lo que quieras hablar, yo estoy a ti, a tu disposición. ¿Cuándo sentiste que tenías que escribir esta novela? Que esta historia tenía que convertirse en novela. ¿Cuándo? Buena pregunta. Yo creo que al final las novelas, las preguntas vienen a ti, ¿no? Más que tú ir a buscarlas, ¿no? Porque yo creo que al final cuando más busques tú, más huyen de ti, más corren de ti, ¿no? Al final yo creo que son preguntas necesarias, ¿no? Yo creo que en este caso, lo decíamos al principio, ¿no? Como padre de adolescentes, al final sí que era una serie de preguntas, una serie de situaciones, una serie de vivencias que necesitaba entender, que necesitaba comprender. O sea, Alonso tiene 15 años, más o menos una edad parecida a la que pueda tener Abel, ¿no? Su hermano es más mayor, obviamente, pero Alonso es por su edad y muchas de las conversaciones que hemos tenido, él ha leído además también los primeros capítulos antes de, según se iban escribiendo, y las sensaciones que él me transmitía, o incluso conversaciones que él tenía, forma de hablar, no tiene nada que ver con lo del bro, no estaba en los 90, ¿no? Pero sí que conversaciones y cosas a lo mejor que ellos tenían me ha servido muchísimo para poder encontrar la voz de Abel, ¿no? Obviamente, Abel tiene 13 para 14 años. Hace tiempo que dejé los 13-14, ya no me acuerdo cómo hablaba con 13-14. Seguro que era igual de repipi que no ahora. No tendríamos un bro, pero seguro que habría... Hombre, era el macho y el tío. Macho, ¿qué pasa, tío? ¿Sabes? Todo el rato. Yo entiendo que ¿qué pasa, macho? ¿Qué pasa, macho? ¿No? Yo eso sí recuerdo en mi casa, lo del... Con el macho en la boca todo el día, con el tío en la boca todo el día. Digo, bueno, pues como el bro. Hoy es el bro, ¿no? Entonces te sirve para entender, te sirve para comprender, te sirve para intentar ser... no quiero decir mejor padre, pero sí para comprender determinado tipo de situaciones y para responder preguntas que todavía fluctuaban entonces en mi cabeza, ¿no? Entonces ese cuándo yo creo que por lo que preguntabas, yo creo que surge en ese momento, ¿no? En la necesidad de responder preguntas. Claro, fue una necesidad personal ante una necesidad literaria, ¿no? Sí, siempre yo creo que antes que una necesidad literaria siempre hay una necesidad personal. O sea, siempre hay una pregunta que sobrevuela en tu cabeza, ¿no? Y que necesitas darle respuesta pues, a través de palabras, ¿no? ¿Y qué era lo que te daba el barrio y los 90, que no te daba otro contexto? Bueno, yo lo he dicho un poco al principio, ¿no? Es que soy muy de Fuenla. Es que yo me siento muy de Fuenla, ¿no? Al final, o sea, yo obviamente sé de dónde vengo, soy muy orgulloso de mis raíces, obviamente, muy orgulloso de mi familia y muy orgulloso de mi barrio. De hecho, además, mi barrio está aquí abajo y todavía me sigue costando regresar por mi barrio, ver mi barrio y ver determinado tipo de cosas. He venido mucho, cuando estaba escribiendo esta novela he venido mucho con el coche, he estado mucho tiempo sentado en el coche, viendo, observando, viendo a la gente pasar, escuchándola y intentando volver otra vez a cómo era mi barrio en esos momentos, ¿no? Me apetecía además también hacerle un guiño a mi pueblo, a mi barrio, a mi gente. Sí, porque esa es otra, o sea, creo que la novela es un homenaje a Fuenlabrada. Sí, Fuenlabrada lo que es la Fuenlabrada de los 90, la Fuenlabrada de la Plaza, la Fuenlabrada de Alien, la Fuenlabrada de Bogue. Es que me encantaría que nuestros chavales lo tuvieran. Eso, efectivamente. Sí. Me encantaría, porque no necesitábamos salir, era como un parque de atracciones. Es que la plaza, de bote en bote, o sea, ahora cuando sale, por ejemplo, en Nochevieja, que hacen el tardeo, uy, estaba en la plaza abarrotada, es que eso era nuestro sábado. Sí, no pude aparcar yo en el tardeo. Eso era nuestro viernes y nuestro sábado. Era así. Además es que yo lo viví, bueno, de hecho, es que vuelvo, o sea, cuento la anécdota, como estamos en familia, se puede. Es cierto, o sea, este tardeo vinimos, o sea, cometí el error de además venir con el coche pensando que podía aparcar. A los 45 minutos dije, vámonos, porque ya está hasta el pie de dar vueltas, que aquí no se puede aparcar. Y bajando con el coche, a la hora de girar a la izquierda, justo en el cruce con la iglesia, que era como muy habitual el hacerlo entonces, giré la cabeza hacia la derecha mirando hacia la plaza
Y dije, madre mía, ¿cómo está esto la Virgen Santa? Digo, pues esto es como cuando salíamos nosotros. Y Efectivamente. dices, tú exactamente igual. Dije, pues, patapum chimpum, ¿no? Qué triste que tenga que ser para un tardeo, a lo mejor en Nochebuena o Nochevieja, que qué guay sería que cada fin de semana lo pudieran vivir, Podríamos ¿no? verlo, eso es. Pero bueno, que el tiempo pasa, la ciudad evoluciona, tampoco nos tenemos que quedar atrás. Tendrán otras cosas. Juegan a la Play. Y volvemos a lo de siempre, los silencios. O sea, creo que es un libro con muchísimo silencio. Creo que te interesa más lo que callan que lo que dicen. Sí, yo creo que desde la observación, ¿no? Al final, para mí los silencios son muy importantes. Desde la figura del padre de mi padre, de mi abuelo, que hablaba poco, Pero te miraba. muy poco, pues te miraba y tenía muchos silencios y con esos silencios hablaba muchísimo más. Y yo creo que yo aprendí mucho con eso, ¿no? Nosotros aprendíamos con las miradas, entonces, ¿no? Nuestros padres nos miraban. Sí, sí. Desde kilómetros sentías la mirada del halcón en Te el levantabas, cuello. ni siquiera te levantabas la ¿Sabes? ceja. Te paralizaban, las imágenes te paralizabas. O sea, te miraba tu padre hacer puñetas o tu madre y decías, tú, tío, ahí quietos. ¿No? Hoy en día le puedes pegar una chapa que nadie le pides, ¿sabes? O sea, le falta un poco así. Entonces aprendías con los silencios. Para mí los silencios son muy importantes. Creo que son muy elocuentes en muchas ocasiones, ¿no? Las palabras están muy bien. Cualquiera que me escuche diría, joder, cualquiera lo diría cuando me hablas. Pero sí que es verdad, ¿no? Los silencios nos daban mucha información. Las miradas eran muy importantes. Hoy en día yo creo que se ha perdido un poco eso, ¿no? Creo que yo soy muy kinestésico, es verdad que también necesito mucho del contacto físico, del abrazo, del tocar, ¿no? Pero también muy visual. Entonces, creo que esa observación y creo que ese silencio te permite precisamente esa observación, ¿no? Y esa información. Creo que nos falta eso, ¿no? Y yo disfruto mucho del silencio. Y cuando no lo tengo, me pongo un poco nervioso. ¿Y Sugus? Wow. ¿Qué significa Sugus? Pues aparte de mi chuche favorita, pues porque en toda pandilla, porque igual la gente no se ha leído el libro, en toda la pandilla siempre hay una mascota. Sí, bueno, yo es que como yo siempre quise un perro y nunca lo tuve, hasta ahora que soy más mayor, pues para mí la figura o sea, para mí los perros, o sea, como ahora mi guismo, son, yo creo que es la fidelidad, la lealtad, ¿no? Que aparece de la amistad. nada. Sí, aparece de la nada, porque de hecho además ellos lo salvan, ¿no? Precisamente de la perrera, y yo creo que ese vínculo es lo importante precisamente para luego el desarrollo y el devenir de la novela, ¿no? O sea, al final, Sugus es la amistad desinteresada por encima de todo. Esto es lo que daba a entender, es como Sugus es la... No es la polea, es la... El catalizador. El catalizador de su amistad entre ellos también, sí. Porque ellos pasan por muchísimas historias, idas, venidas, pero Sugus... Sí, es el nexo de unión, no es el nexo, pegamento. Es el pegamento de los tres. Y de hecho, cuando la figura de Sugus se empieza a difuminar, vamos a decir así, sí, por no hacer spoiler, pues el grupo se rasca. Es para cuando cada uno va para un lado. Efectivamente, ¿no? Ellos son un poco como... Ellos dicen que son los tres mosqueteros. Y de hecho, hay una escena que a mí bueno, yo creo que me parece relevante, ¿no? Que hay un punto en el que ellos están además ideando una de sus aventuras para ir hacia adelante, una de las muchas que piensan en el descampado, que esa es otra. Abel intenta promocionar de alguna manera que lleven las manos al centro como hacen habitualmente para decir que son un poco los tres mosqueteros, y los otros dos están un poco como diciendo de qué vas, ¿no? Ya somos como muy mayores para hacer estas chorradas de niños. Se empieza a perder la inocencia. Se empieza a perder la inocencia. Entonces, yo creo que además el que encarna de verdad un poco ese espíritu de la inocencia es Sugus. Por eso es muy importante, porque en la novela además yo creo que el personaje, o uno de los personajes más importantes, es Sugus en cuanto a alegoría y en cuanto a lo que significa la figura de Sugus, ¿no? Genial. Pues si te parece, la literatura, para mí la literatura no es solo hablar de ella, sino que también se escucha. ¿Por qué no compartimos un fragmento
para que el libro empiece a hablar por sí mismo. ¿Tú quieres leer tú o No, prefieres lee que tú. lea yo? Prefiero que leas tú porque tú le vas a dar la entonación con la que tú lo has escrito. Vale, venga. Entonces yo Me tengo que igual... poner las gafas porque yo ya soy mayor. Entonces, si Es lo que tiene haber sido adolescente en los 90. Efectivamente. Que ya los ojos van hacia donde van. Bueno, pues yo, hablando de Subus, ¿no? Que yo creo que es importante, yo tenía reservados aquí unos pasajes, voy a intentar además tampoco cargarme demasiado para los que no lo hayáis leído, pero hay un momento que yo creo que pongo un poco en situación, en un capítulo en el que Abel está solo, porque no cuenta ni con Nacho ni con Javi, y bueno, va al descampado y solamente está Subus, solo puede contar con Subus, ¿no? Entonces tiene la mala suerte de alguna manera de que se topa con un drogodependiente, ¿no? Un junkie, que muy habitual en la Fuenlabrada de los 90, donde finales de los 80, la década de los 80 y principios de los 90 la heroína funcionaba estupendo, ¿no? Yo recuerdo ir al colegio con mi madre y pasar por la tapia de la vía, y en la tapia de la vía a primera hora de la mañana ya había, bueno, pues desafortunadamente muchos jóvenes con el pico puesto en ese momento, entonces, bueno, nos hemos criado con eso, entonces me apetecía además también un poco recogerlo. Pero os dejo con qué es lo que le sucede en este caso, y lo importante yo creo que es el final de este punto, ¿no? El yonki le dice a Abel: ¿tienes dinero? No te quiero hacer nada, gordito. Dame lo que lleves y te prometo que no te pincho con la jeringuilla. El brazo izquierdo se escondía detrás de la espalda. El derecho me sujetaba con tensión. Una suerte de cables muy finos que ondulaban con un tatuaje borroso agujereado bajo el mínimo bíceps. Me cagué en los calzoncillos. No me importa reconocerlo. No podía articular palabra ni gritar. Subus apareció de la nada, con un salto tan olímpico como furioso, y le mordió el pantalón. Tiró de él con fuerza rabiosa, entre gruñidos feroces, hasta que pude soltarme. ¡Puto chucho! Dile que me suelte o lo mato a patadas. Una mierda, le iba a decir. Por mí que se lo comiera con patatas allí mismo. Subus exhibía los afilados dientes mientras ladraba con una brutalidad desconocida. El pelo del lomo, siempre esponjoso, se le erizó entre dentelladas metálicas hasta conseguir que reculase y huyera con una carrera torpe, interrumpida por miradas nerviosas a la espalda. Tropezó, se levantó dando tumbos mientras intentaba sacudirse a su implacable perseguidor canino, que lo acosó hasta expulsarlo del descampado. Me desplomé en el suelo. Respiraba el polvo arenoso del infierno. Sudaba como cuando en el colegio me obligaban a saltar el plinto en educación física. El desierto de mi boca ardía como hielo en las manos. Cerré los ojos, consciente del infarto que acabaría con mi vida sin que nadie se enterase. Imaginé los titulares de los periódicos al día siguiente. Esqueleto de niño que antes era gordito, hallado en un descampado de Fuenlabrada. Qué final tan triste para una vida tan corta. El cuerpo de Subus desprendía un olor a sudor rancio, pero los lametones, tan amorosos como ásperos, me rescataron de la oscuridad. Su aliento nauseabundo y sus ronroneos gatunos aseguraban con rotundidad que, mientras él estuviera cerca, no permitiría que me hicieran daño. Eso es la lealtad, porque si arriesgar tu vida por un amigo no lo es, entonces nada puede serlo. Y así era. Así era. Y ahora, pues si os parece, si hay algo más que quieran decir la novela, si no, pues que sean ellos los que Os damos la voz a vosotros para que preguntéis. preguntéis lo que queráis. Yo quiero preguntar algo muy facilito. Lector objetivo, porque bueno, según os he estado escuchando, yo estuve aquí. Yo viví en Madrid hasta los 16 años, o sea que llegué justo a tiempo para disfrutar de todo esto, de lo que estáis hablando, de la plaza, de los institutos y de todo, ¿no? Yo iba al Dionisio. Entonces, bueno, pues a mí me apetece mucho y se lo voy a regalar a una amiga, ¿vale? Con la que yo disfruté muchísimo mi juventud aquí y ahora mismo está pasando un mal momento, entonces yo creo que le va a encantar, pero por otro lado también veo que esta historia, te pregunto si puede ser recomendable, pues por ejemplo para Alex, que tiene 14 años ahora, que está
un poquito por detrás, ¿no? Por su TEA, está un poquito por detrás, digamos, en el tema de la amistad y demás, pero sí es una lectura que le podría, si es apta para ese tipo de, para ese target, ¿no? Para esos 14 años de un chico, que no es de una chica. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que esta novela precisamente si algo tiene es que es transgeneracional. Yo creo que es una novela que perfectamente, como decía Rosa al principio, trata temas universales relacionados con la adolescencia, que obviamente los que hemos vivido en los 90 y obviamente los que lo hemos vivido además en Fuenlabrada, pues nos va a recuperar determinado tipo de cosas, ambientes, sensaciones, emociones que bueno, pues nos van a despertar cosas que probablemente a lo mejor a Alex no, porque no lo ha vivido, pero sin embargo le va a dar otro punto de vista sobre cosas que está viviendo en este momento, ¿no? Y que a lo mejor se va a sentir identificado con ellas precisamente por la edad que tiene. Sí, porque muchas de las cosas de las que cuenta las está viviendo, o sea, es decir, el enfrentarse pues a desafíos como por ejemplo pues agresores o gente más subidita porque lo ven más débil, pues a lo mejor cosas que tenga silenciadas, ¿no? Porque no sueltan prenda, hoy en día no sé, pero es que no sueltan prenda si le gusta a alguien, ¿eh? Bueno, nosotros En tampoco. casa no. Yo no contaba nada, en mi casa tampoco. Nada, no hay ¿Para qué? manera. ¿No? No hay manera. ¿Para qué? Entonces, pues esas cosas, ¿no? O sea, yo veo que a pesar de que están muy digitalizados, que están, bueno, como locos con los móviles, los ordenadores y tal, hay cosas que son inherentes al ser humano y es, pues eso, que hay que pasar por un transitar de la infancia a la adolescencia y eso creo que, pues es transgeneracional, como tú dices, que no... Efectivamente, yo creo que, como decía anteriormente, yo creo que incluso en mi literatura todos los personajes tienen motivos para ser como son y hacer lo que hacen, ¿no? Incluso Chuflo tiene sus motivos para ser como es. Al final yo creo que esto es algo que también, incluso con la propia novela me ha servido para darme cuenta de ello, ¿no? No es que por eso me vaya a caer mejor, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Me va a seguir cayendo igual de mal, porque no deja de ser un abusón de patio de colegio. Y los abusones de patio de colegio lo que tienen es que son gente muy triste, con muchos problemas, muy cobardes, ¿no? Que al final un abusón es un cobarde, con muchos miedos, que para combatir sus miedos, porque tiene una dificultad muy importante para enfrentarse a ellos y para poder expresarlos, lo que hace es volcar esos miedos sobre alguien que es diferente y a que ve débil. Pero no, en el fondo no es débil, además al agredido lo que le acaba convirtiendo es en mucho más fuerte, le acaba haciendo mucho más fuerte, le acaba haciendo mucho más valiente, ¿no? Y de hecho además también hay un personaje dentro de Coque al final acaba siendo un poco así, se acaba dando cuenta, forma parte de la pandilla de los abusones y se acaba dando cuenta de que eso no es la línea, no es lo correcto, tiene sus motivos para ser como es, ¿no? Entonces por eso creo que sí, creo que es algo que les puede ayudar bastante a entenderse y a entender, ¿no? La realidad que viven, sin ser pretencioso. No pretendo tampoco que sea que alguien que a lo mejor esté sufriendo el acoso, esté sufriendo ese tipo de situaciones, que le vaya a servir, como me preguntaban en otra presentación, ¿no? Para poder enfrentarse con... Yo no pretendo ser ni dar lecciones a nadie de nada, ¿no? Cada uno es dueño de su vida y de sus decisiones, pero si te sirve también en un momento determinado para poder enfrentarte a tus propios miedos, porque te ves reflejado en ese tipo de cosas, perfecto. Yo, por ejemplo, lo que me gustaría es que vieran, ¿no? Porque muchos chavales están tan perdidos realmente que no son capaces de creerse que lo que les está pasando les puede estar pasando a otros. Piensan que son los únicos que tienen problemas, que nadie tiene problemas. Entonces, pues aunque sea a través de una historia así, ¿no? Creo que puede ser útil, ¿no? Es que lo que hace un acosador y lo que hace un maltratador, ¿vale? Es apartarte. Es que es básicamente, voy a hacer una metáfora, es como lo que hace un abusón es arrancar una flor de la tierra. Entonces, y hacerle ver que estás sola o estás solo y que no eres nadie. Y que si te suelta la mano, te vas a precipitar, te vas a caer y no vas a poder vivir. Porque te has arrancado de tu vínculo, te has arrancado de tu núcleo, te has arrancado de la tierra que realmente te proporciona esos nutrientes para poder vivir, ¿no? Ahora, coño, cuando te das cuenta de que te ha quitado de ahí,
y tú luchas por volver otra vez a echar raíces en tu sitio y que tú eres lo suficientemente fuerte como para poder arraigarte en ese lado y que no eres la única flor del jardín, que hay un montón de flores al lado tuyo y que tal, ya no eres tan fuerte para arrancarme, ya no soy esa flor débil, ya empieza a ser un árbol y a lo mejor vas a tener que pegar más fuerte, ¿no? Más hachazos y incluso con eso igual no me tumbas, ¿no? Entonces es un proceso, te tienes que dar cuenta, pero claro, es que tienes que darte cuenta. Puede haber un montón de gente alrededor tuyo diciéndote que si tú no lo ves... Pues sí. Y adolescentes hemos sido todos y todos vamos a pasar. Todos, Todo el todos. mundo va a pasar por la adolescencia. Y lo que tú decías de ahora, que no se dan cuenta que haya más gente, en los 90 también. O sea, tú pensabas, la adolescencia no deja de ser un individualismo. Es decir, el problema gordo le tengo yo, el resto no, todos son felices, tú solo ves lo tuyo. Y eso es universal. O sea, Claro, mira, comentábamos además también en otra ocasión, ¿no? Y además, de hecho, incluso en la novela se dice cuando Abel llega por primera vez al instituto, ¿no? Y dice, era como un crisol de chicas donde iban todas ataviadas con distintos vaqueros de marcas como Levi's, Liberto, Charro, tal, ¿no? Cago en 10, hasta que tuve yo mi primero Levi's, la Virgen, ¿sabes? O sea, lo que tuve que currar, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo, pero además yo siempre lo tenía porque mi padre me decía en su momento, y dice, yo quería una bicicleta, mi padre, ¿sabes? Yo quería una bicicleta cuando había reunido el dinero, ¿te acuerdas, papá? Cuando había reunido el dinero para comprarme la bicicleta, en lugar de costar tanto, costaba tanto, más no sé cuánto. Cuando tenía el no sé qué más no sé cuánto, costaba más no sé cuánto. Coño, no llegaba nunca a encontrar el tal. No. Ya, Eran pues 1000 pesetas. a mí con los Levi's 1000 me pesetas, pasaba lo sí. mismo, ¿sabes? O sea, aquí teníamos un garrito que se llamaba el 501 ¿no? Sí. en la plaza. Imaginaos por qué se llamaba el 501 y la gente que había allí, ¿sabes? O sea, no entrabas, no entrabas. Había solamente una puñetera tienda de Levi's en la calle Leganés, ¿os acordáis? Allí llegabas y decía 5.000 pelas, costaban los putos Levi's. Luego lo borras, Aida. No, O sea, pero pero se queda ahí. al final... Pero era como... Tú no lo tenías, el otro lo tenía, unos estaban en un lado, otros estaban en el otro, y era un aprendizaje, ¿no? Era un aprendizaje, era difícil poder llegar a todo eso, pero bueno. Yo escuchando, a colación con lo que dice ella, me doy cuenta que esta novela sí es cierto que es también para gente adolescente, porque lo que les mueve ahora, lo que necesitan ahora, lo mismo que necesitábamos nosotros antes, lo que pasa es que ahora es una era digital y antes era analógica. Las mismas preocupaciones que teníamos son las que tienen ahora, las relaciones con las chicas, con los chicos, con los amigos, las amigas, es lo mismo que les pasa ahora. Entonces sí es cierto que cuando una persona joven, 15, 16 años, lea esta novela, va a entrar un poco en comunión con su madre y con su padre. Decir, ostras, es que esto mi madre y mi padre también lo pasaron. Aunque ahora sean unos boomers, ¿sabes? Esto también lo pasaron ellos y en aquel momento eran guays. Y los boomers eran los abuelos. Sí, Entonces, obvio. es Sí. es una comunión cuando lees un libro de otra época que refleja los miedos que han podido tener tus padres. No, claro, al final yo tenía una referencia, esto me suelen preguntar también, ahora preguntas a Rosa, que no se me olvidó. Mientras escribía esta novela, yo releía, ¿no? Porque para mí hay un personaje que yo lo escuchaba en la radio, yo escuchaba a Elvira Lindo haciendo de Manolito Gafotas en la radio. Y claro, Manolito Gafotas era la leche, ¿no? O sea, estaba en Carabanchel, tal, con su abuelo, viviendo con su abuelo, con el imbécil al lado y tal, ¿no? Entonces yo me sentía como muy identificado. Y claro, los libros de Manolito Gafotas, yo los he releído, obviamente, ¿no? O Una Árbol crece en Brooklyn, o bueno, pues libros un poco que de alguna manera reflejaban cosas parecidas a lo que yo quería narrar en esta novela, ¿no? Y al final, claro, Manolito es un pelín más joven que en los libros que Isabel, pero él se enfrenta también a una serie de cuestiones interesantes, ¿no? Y que también son transgeneracionales, ¿no? Como decía en este caso Aida. Sí, bueno, yo quería preguntarte qué es lo que has sentido a la hora de escribir esta obra.
Bueno, a la hora de escribir esta novela. ¿Qué es lo que he sentido? Sí. ¿A qué te refieres en concreto? Porque he sentido muchas cosas. En Según 2 años me ibas- da para sentir mucho. Según ibas escribiendo, bueno, yo creo que un escritor tiene que sentir lo que escribe. Por ejemplo, si es una novela de nostalgia, tiene que sentirse nostálgico a la hora de escribirlo. Entonces, ¿qué es lo que has sentido mientras ibas escribiendo? Bueno, no es una novela de nostalgia. Hombre, Lo hemos sé. dicho al principio. O sea, no, la nostalgia está presente, pero no es una novela nostálgica. Es decir, todo tiempo pasado, como he dicho antes, fue anterior, no es Un mejor. ejemplo. Sí, te entiendo. Sí, obviamente cuando yo he narrado cosas en el barrio, cuando me he acordado de situaciones, de momentos, pues obviamente he atravesado por momentos de tristeza, he atravesado por momentos de alegría, he atravesado por momentos en los que según terminaba a lo mejor de escribir el párrafo decía, joder, redondo, ¿sabes? O sea, y qué estupendo. Y momentos en los que esto no sale, esto no sale, esto no sale, momentos de frustración, momentos un poco de todos esos sentimientos por los que atraviesa Abel, al final los vives tú mientras estás escribiendo, porque si no los vives no los transmites. Yo, a lo mejor hay otros compañeros y compañeras cuando escriben que son capaces de hacerlo. Yo, si no lo vivo y no lo siento, creo que es muy difícil que a la hora de leerlo el lector luego lo vaya a percibir, ¿no? O sea, que si Abel necesitaba sentir miedo en un momento determinado, yo he sentido ese miedo. Si necesitaba sentir tristeza por lo que le sucede a Sugus, he sentido tristeza. De hecho, las pasé canutas escribiendo ese capítulo. Y bueno, pues los diferentes sentimientos también los he ido atravesando y los he ido viviendo conforme he ido escribiendo. ¿Te referías a eso o te refieres a otra cosa? Sí, eso. ¿Y te referías a que si sigo haciéndolo ahora o si lo he dejado atrás cuando he dejado de escribir? No sé, yo he preguntado cómo te estás sintiendo a la hora de la novela. Y ya, ¿no? Pero no tiene nada que ver con cómo me siento ahora, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora? Ahora no tengo nada que ver con lo de antes. Ahora otra cosa, diferente. Bueno, yo creo que algo de nostalgia sí que hay, ¿no? No siento nostalgia, ya te digo, no siento nostalgia, o sea, creo que es una mirada nostálgica con respecto a lo que nosotros hemos vivido y ellos a lo mejor, porque te lo digo, lo repito otra vez, en serio, o sea, creo que me encantaría, o sea, que ellos pudiesen vivir lo que yo viví en la plaza, porque es que me lo pasé muy bien y lo disfruté muchísimo, repito, y más que lo hubiera hecho, más no porque no pude, pero lo hubiera hecho. Entonces, pero eso no es una mirada, o sea, no lo hago, o sea, no pretendo que sea una novela nostálgica, ni muchísimo menos. Tiene esa mirada donde, joder, qué guay, éramos con 15, ¿no? Qué guay era tener 15, qué guay era tener 18, qué guay era tener 20, qué guay. Pero qué guay es tener 50 casi, ¿no? También. O sea, Y pasarlos. y pasarlos, y vivirlos, y disfrutarlos de otra manera, qué guay, ¿no? Y qué guay poder tener esa experiencia, y qué guay poder el contarlo de esa forma y compartirlo, ¿no? Porque lo que me encanta además es esto, el poder compartirlo con vosotros, ¿no? Y con vosotras, y el poder hablar de ello con esta tranquilidad, ¿no? Pero no lo hago desde el punto de decir, ¡jo, qué guay fue entonces! ¡Jo, qué pena que no estemos! ¡Jo, qué... Hombre, a todo el mundo nos encantaría, ¿no? Que es mucho mejor tener 15 que no 50, ¿no? Obviamente me dolían menos cosas, ¿no? Pero bueno, es un poco como todo. Pero sí que es verdad que es una novela que tiene continuidad. Sí. Es decir, no es nostálgica en el momento que hay esperanza. Es decir, es nostálgica de decir, quiero volver a los 90, quiero estar... No. Es una nostalgia de decir, bueno, es una etapa que se ha cerrado y se ha cerrado como se tenía que cerrar y con continuidad porque Sugus continúa. Claro, no, o sea, al final, tú decías antes, ¿no? Stranger Things, tal, no sé qué. Bueno, al final, yo creo que Stranger Things ha tenido tanto éxito también de alguna manera y lo tiene incluso en los chavales de una determinada edad, porque tiene esa visión nostálgica sin ser o sin hablar única y exclusivamente de la nostalgia. O sea, yo veo Stranger Things y para mí es como ver los Goonies. Eso es. Entonces, guay, pero ellos no han visto bueno, sí lo han visto, pero muchos como ellos pues seguramente no han disfrutado de Stranger Things, pero no de los Goonies. Pero no han vivido los Goonies, por ejemplo, mira que dicen los Goonies. Tú no has jugado en tu barrio a los Goonies, a decir, Sí. quiero vivir esa aventura, quiero subir a un desván, que nosotros no teníamos desvanes, o sea, no sé que vivieras en un chalet y tuvieras una guardilla, o sea, quiero subir al desván a descubrir, pues lo mismo, esto me imagino que ellos
ahora quieren jugar a dragones y mazmorras, cuando en nuestra época, en los 90, quien jugaba a dragones y mazmorras eran los nerds, los frikis. O sea, y es que los 90 estaba como todo muy catalogado, que eso lo hemos hablado también. O sea, sabías quién era el matón, sabías quién era la guapa del instituto, sabías quién era el repetidor. O sea, estábamos muy catalogados. Pero sí que no es nostalgia de pena de decir, quiero volver a mis 15. O sea, ¿volverías a tus 15? Si los vivo igual que a mis 15, sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta yo más. tengo una pregunta, pero primero casi una preocupación, porque estamos hablando de adolescencia y de los 90. Joder, yo nací en el 72, en los 90 no era para nada un adolescente. Yo en el 90 me fui a la mili, en el 91 me puse a trabajar, y en los Juegos Olímpicos de Barcelona era un hombre, no cuento la barba porque nunca he tenido mucha, pero entonces cuando hablamos de adolescencia a esa edad, digo, no, yo en esa época... No, soy el 72. Pero nosotros sí. Claro, mi pregunta es, ¿qué es un adolescente? Porque sí que es cierto que muchas veces, ahora, viéndolo con mi visión de 52 años, veo gente de 35 que me parecen adolescentes. Y mi hijo que tiene 14 adolescentes, no señor, Miguel Ángel no es un adolescente, porque para mí, si quiero ver una definición técnica de la adolescencia, es el periodo que va de la madurez física a la madurez emocional. No tienes la madurez física, te está cambiando la voz, todavía no eres un hombre, con lo cual no eres un adolescente, eres un niño. Otra cosa es que te gustan cosas, que quieres hacer cosas de mayores como todos. Y cuando tienes esa edad, pues ser niño es ser adolescente, o sea, el mayor es el adolescente, ¿no? Bueno, yo, a ver, sin ser un experto, ¿no? Pero yo creo que sería la etapa un poco que va desde la niñez hacia la vida adulta, ¿no? Ese momento, Claro, pero esa ¿cuándo especie empieza de y termina limbo. uno, no? Entiendo que va un poco con cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno, si me preguntas a mí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el periodo de madurez de cada uno de nosotros, de cada individuo, se ve muy marcado con determinado tipo de cosas. Yo entiendo que en las chicas además también, que en muchas ocasiones además se hace una analogía, o sea, se vincula directamente a lo mejor al hecho de tener la primera menstruación, ¿no? El hecho de coger y llegar y decir, ya he pasado, ya he dejado de ser una niña para ser no sé cuánto. Bueno, pues habrá quien sí y habrá quien no, ¿sabes? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros, ¿cuándo? Cuando te empiezan a salir los primeros granos, pues depende. Cuando te cambia la voz, pues depende. Cuando físicamente, pues yo es que veo que hay niños con 12 o con 13 años que tienen músculos en los músculos y dices, ya no eres un niño, eres no sé, pues depende, ¿no? O sea, yo creo que todo depende. En nuestro caso concreto, yo creo que, bueno, en los 90 sí que nos vivíamos un poco como adolescentes. También es verdad que yo creo que el tránsito, que ahora no lo viven, ¿no? Ese tránsito del cole al instituto era un paso, un punto de inflexión donde o espabilabas o te espabilabas. O sea, ahí no había más tutía. O sea, aguantabas, entrabas en primero de BUP en el mes de septiembre, después de la fiesta, como decías tú. Si antes de la fiesta de Navidad no habías espabilado, espabila, porque a la que regreses te vamos a espabilar, ¿sabes? O sea, es así de simple. Coño, pues llegaba la Semana Santa y ya habías espabilado, ¿sabes? O sea... La tortilla, ni siquiera Semana Santa, el Sí, 9 de marzo. O sea, la tortilla, además ya es que de la era así. tortilla, como Santa Juana Llegabas no a veas Santa con un Juana. grupo del instituto, eras ya el... No, claro, además era así. Eras el perdido. O sea, Sí, sí. a Santa Juana ibas con los colegas del instituto. Sí. Mamá, que ya no voy a lo del instituto. Y yo creo que tu madre... Que ya no voy a comer una tortilla contigo. Claro, ni con los contigo, yo vecinos. creo que te miraba como diciendo... Me voy con los de Niño, Listi. chaval, Sí, sí, yo. me voy con los de Listi. Es decir, ¿Sabes? ¿cuándo dejas de ser adolescente? ¿Cuándo dejas? Cuando pierdes la inocencia. Ahí está. Que es el alegato, o sea, la alegoría de este libro. ¿Cuándo empiezas a ser adolescente? Cuando se pierda la inocencia. Cuando ya tu preocupación es otras cosas, que no son las preocupaciones de adulto, pero son las preocupaciones, ¿qué me está pasando? Claro, ¿Qué me está a lo pasando a mí? mejor había- ¿Qué está pasando a mi alrededor? Claro. Que está cambiando todo. O sea, me he atrevido a decirle a la chica que me gusta que la quiero, me he atrevido con el matón, o sea, me he peleado con mis amigos del colegio de toda la vida. O sea, yo creo que ahí es cuando... Sí, además había Cuando niños empiezas. y niñas que probablemente a lo mejor con una determinada edad, 10, 11 o 12 años, se tenían que hacer cargo de situaciones a lo mejor en casa. En esa época que otros a lo mejor no teníamos que hacer y te empujaban a madurar mucho antes. Entonces a lo mejor tu adolescencia, pues mientras uno a lo mejor la estaba viviendo con 16 o con 35, como decías tú, que hay algunos, pues otros a lo mejor con 12, pues ya directamente habían espabilado Yo mucho es que antes. tengo la sensación de no haber sido adolescente nunca. O sea, yo me ¿Tú puse no? tonto a los 17 y a los 17 me fue a la mili. O sea, no hubo... Imagínate yo que no fui a la mili. No, porque fue a la mili y además me tocó la guerra del Golfo. O sea, no hice nada, afortunadamente, pero... Guay. No sé, ¿alguna pregunta más? Pues nada. Muchas gracias por venir a todos.
Hemos aplaudido, ¿eh? ¿Hay aplaudido? Ah, ¿has aplaudido? Sí, se ha aplaudido. Ah, no me he dado cuenta, perdón, ¿eh?